Buenos viajeros, en estos momentos estoy en el aeropuerto de Bangkok y me voy a ir hacia el norte una noche porque les quiero mostrar una cosa que descubrí por internet, que es un lago muy especial. Así que voy a volar con la aerolínea Thai Smile, que es como la versión low cost de Thai Airlines, que es la aerolínea del país. Y no me salió nada caro el vuelo, así que pues vamos para allá. Bienvenidos a Udon Thani. He venido a este lugar por una sencilla razón, y es que hay un lago con flores de loto muy famoso al que pocos extranjeros vienen. Así que ya tomé mi vuelo. Este es el hostal, que es un hostal nuevecito, está bien padre. Miren, este es el hostal, está bastante bueno. Miren, esta es mi cama. Y los lockers aquí, de seguridad. Y aquí mismo voy a contratar mi tour que sale mañana muy temprano. Aquí en la ciudad no hay mucho que hacer, así que lo que voy a ir es irme a algún café a trabajar y editar videos para ustedes. Entonces nos vemos mañana muy tempranito para que juntos conozcamos este que promete ser espectacular lago de flores de loto. A unos 40 minutos de la ciudad se encuentra el lago Kumpawapi, mejor conocido como el lago de las flores de loto. Catalogado por CNN como uno de los más extraños del mundo, este lugar guarda un espectáculo único en el planeta. Hacemos una breve parada, más bien una escala aquí en esta isla donde hay un pequeño templo y la gente viene a rezar y a poner su ofrenda, pero la verdad a mí ya me urge irme para allá, porque lo bueno del lago está en el centro, entonces tardas como unos 20 minutos en llegar y ya ando desesperado, yo me desespero con facilidad, pero ahí viene lo bonito.
Vean nada más este espectáculo, viajeros, está increíble, hermosísimo y me sorprende que no sea tan popular como me lo esperaba. Es decir, hay gente, pero no hay tanta gente como creo que debería para ser un lugar tan especial. Solo lo pueden ver de diciembre a febrero, que es cuando hay tantas flores. Además tiene que ser muy tempranito porque es cuando las flores están abiertas. Ya después que sale el sol se cierran y ya no las pueden ver así. Pero está excepcional esto, está sin palabras, tiene todos los likes. Valió la pena venir hasta acá nada más por verlo. Viajeros, eso estuvo espectacular. El lago está precioso, muy único. Yo nunca había visto algo así en la vida. Me recordó mucho los campos de tulipanes en Holanda, que les dejo esos videos que también, si les gustan las flores, se van a volver locos. Está espectacular. Millones y millones de flores de loto, cientos de turistas locales y muy pocos occidentales, ¿eh? Al parecer esto todavía es un secreto poco conocido. Está increíble, valió absolutamente la pena. La mejor forma de hacerlo es contratando un tour. Yo contraté uno en el hostal, cuesta 500 bahts, incluye el traslado de la ciudad al puerto o embarcadero y el barquito, el paseo en barco. No hay transporte público que te traiga, pero es bastante barato venir en un tour y las balsitas son chiquitas y caben máximo 6 personas, así que me encantó, me encantó, me encantó. A eso vine a Udon Thani, así que ya me voy. Ahora nos vamos a la playita. ¡Vámonos! Viajeros, ya estoy en el aeropuerto de Udon Thani y voy a volar hacia Phuket. Fíjense que me salió bien hacer esta ruta de bajar hasta Bangkok y luego subir en avión a Udon Thani y luego bajar hasta las playas hacia Phuket, porque así puedo conseguir unos vuelos más baratos. Ahora voy a volar con Air Asia, que es supuestamente una aerolínea low cost, solo que son de esas que tienen miles de trampas y ya me cobraron por la maleta y que el no sé qué, no es el asiento que elegí. Y luego miren, estas la zona de espera para nosotros mortales, unas sillas de plástico tipo estadio, pero esperen a ver la sala de los monjes. Como no, de piel, acolchadito, con mesita y todo. Aquí los monjes en Tailandia tienen un estatus mayor. Bueno, vamos a volar a Phuket. Viajeros, llego a Phuket y me sucedió una tragedia. Todo rompo, viajeros, y acabo de pisar mis lentes
Y ya lo rompí. Ya saben que es costumbre mía andar rompiendo todo. Pues bueno, lo primero es recoger la maleta, viajeros, y lo segundo es agarrar un taxi. Ojo, los taxis de Phuket tienen fama de ser bastante abusivos, entonces si su hotel incluye venir por ustedes al aeropuerto, aprovechenlo. Yo tengo que tomar un taxi porque me voy a quedar en un hostal. La isla es grande, entonces las distancias son grandes y los taxis son caros, aunque si los comparas con los de la Riviera Maya, cuestan una cuarta parte. Un desmadre, viajeros, un desmadre de verdad. El aeropuerto lo están arreglando todos como provisional y un desmadre. Es un desmadre el aeropuerto. Se supone que la forma más conveniente y barata para ir a tu playa, porque hay distintas playas, es con una minivan que cuesta 180 bahts más o menos, y es una minivan compartida. Lo que pasa es que antes de llegar leí muchos blogs y artículos y cuentan historias del terror de esas minivans, de que tardan a veces hasta 3 horas, que te llevan a una agencia para que les compres tour, si no se enojan, y se enojan si no les compras tour. También hay unos camiones, pero los camiones, si no sabes perfectamente a dónde vas, pues como que te puedes perder. Supuestamente la opción más práctica son los taxis con taxímetro, pero el chiste es que no hay. No sé si porque estaban arreglando el aeropuerto, pregunté y no existen. Así que pagué 800 bahts, que son como $25, por un taxi hacia Patong, que es la zona a la que yo voy, que es una hora de camino, o sea, tampoco está tan exagerado, pero esperé una hora para tomar el taxi porque hay varias compañías y es un desmadre, de verdad nadie entiende nada, y tampoco es que sean muy amables. Y lo todavía me subí al taxi y el taxista me dijo, déjame fumarme un cigarrito, ahorita nos vamos. Aquí la vida es tranquila. Yo la verdad como que no sé por qué en las playas los taxis siempre como que se manchan, y la verdad me parece súper mal, y es algo que las oficinas de turismo deberían de arreglar, porque siempre que llegas a un aeropuerto y como que esa es la bienvenida, como que en lugar de estar feliz te reciben con bilis. Entonces no sé, a lo mejor ya de regreso, pero de bienvenida por lo menos que te sonrían y que todo fluya. Sí fue muy caótico, pero bueno, ya vamos. No es queja, viajeros, solamente les cuento mi experiencia, y ojalá que cuando ustedes vengan la terminal doméstica ya esté terminada y todo esté un poco más claro, porque de verdad era un caos. Todo el mundo estaba enojado, gritando, desesperado por su taxi. Así es la bienvenida a Phuket. Wow, viajeros, debo decir que estoy impresionado con el hostal. Está increíble. Es uno de los mejores hostales que me he quedado, no en el año, sino de toda mi vida. Está espectacular. Es hostal, pero también es hotel. Es como un hostal resort. La alberca está increíble, las áreas comunes están espectaculares, el diseño está padrísimo, el cuarto está muy cómodo, todo está muy bien pensado. Estoy encantado. No solamente hay habitaciones compartidas, sino también hay habitaciones privadas, solo que son las primeras que se agotan, y la ubicación es perfecta. Bueno, viajeros, es de noche, podría ir a mostrarles la vida nocturna de Patong, pero no, se las voy a mostrar mañana. ¿Por qué? Porque hay que empezar poco a poquito. Mañana empezamos, ahora sí que nuestras 24 horas en Phuket, para que vean, porque esta isla tiene muchas caras. Así que ya mañana les contaré, pero por ahora les digo que está impresionante el hostal. ¡Vámonos! Viajeros, les doy la bienvenida a la playa de Patong. Se sube, pero se sube sin ningún tipo de arnés ni nada, se agarra de las cuerdas. Pues cae la noche en Patong, viajeros, y aquí hasta la moral se va de vacaciones. El show del Ladyboys más famoso de todo Phuket.